Era de madrugada cuando noté que el tic-tac del reloj sonaba más fuerte que mis propios pensamientos. Toda la casa dormía, pero dentro de mí nada descansaba. El corazón acelerado, la mente buscando culpables, una notificación que no llegaba. Nadie escribían, ninguna voz llenaba el vacío. Y fue entonces cuando entendí que la soledad no siempre es un sentimiento a veces es un ruido físico que duele en el cuerpo. Dicen que el cerebro reacciona a la soledad igual que al dolor, y aquella noche lo comprobé. Hay un momento en que el silencio deja de ser paz y se convierte en espejo. Todo lo que escondiste entre conversaciones, risas y tareas vuelve, una memoria tras otra. El cerebro, sin distracciones, intenta poner orden en el caos, y cuando ya no tiene suficiente ruido para anestesiarse, te obliga a escuchar lo que quedó pendiente. Es incómodo, sí, pero tal vez sea precisamente ahí donde Dios empieza la obra que ninguna voz humana podría hacer. El mundo enseña que la soledad es un fallo, como si estar solo fuera sinónimo de rechazo. Pero en la Biblia, el desierto siempre fue el lugar del encuentro. Antes de que Moisés oyera la voz en la zarza, tuvo que alejarse de Egipto. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto. La ciencia lo llama redefinición neural. La fe lo llama propósito. Son nombres distintos para el mismo milagro, el cerebro y el espíritu reprogramándose en el silencio. Dios no te aisló para castigarte, solo quitó los estímulos que te mantenían ciego. Cuando nadie responde, cuando el ruido desaparece, el cerebro busca nuevas conexiones, y en ese esfuerzo nace un espacio nuevo dentro de ti. La neurociencia dice que el cerebro se reconstruye por la ausencia. La fe dice que Dios actúa cuando todo parece detenido. Ambas tienen razón. En el vacío, Él reorganiza las rutas de la mente, borra hábitos viejos y caminos que te llevaban siempre al mismo punto. Solo entonces empiezas a notar lo que antes pasaba inadvertido, el aire que entra, el sonido lejano de un perro, tu propio corazón volviéndose lento. Es casi imperceptible, pero algo cambia. El silencio, antes hostil, empieza a sentirse como refugio, y sin darte cuenta, el cerebro se adapta a esa nueva frecuencia a menos más lenta, más profunda, más cercana a la voz que siempre decías no escuchar. La soledad es el laboratorio secreto de Dios, es donde Él reconstruye lo que el mundo fragmentó, una sinapsis a la vez. Y aunque parezca abandono, en realidad es todo lo contrario. Es demasiada presencia para caber en el ruido. Cuando el silencio deja de doler, aparece otro tipo de ansiedad, la de no ser visto. El cerebro fue creado para buscar rostros, para leer gestos, para recibir señales de aprobación. Desde el primer día de vida, necesitamos que alguien nos mire para entender que existimos. Por eso, cuando la mirada desaparece, el cuerpo interpreta peligro. No lo hace por maldad, lo hace porque fue diseñado así. El cerebro social busca compañía como el corazón busca oxígeno. Pero hay una línea delgada entre la necesidad y la dependencia. Vivimos tan rodeados de voces que olvidamos cómo suena la nuestra. Saltamos de mensaje en mensaje, de historia en historia, mendigando pequeñas dosis de atención. Cada me gusta, cada respuesta, libera una chispa de dopamina. Y esa chispa, con el tiempo, se convierte en droga. El silencio se vuelve insoportable porque ya no sabemos estar presentes sin testigos. Dios, sin embargo, no compite con el ruido. Él espera el momento en que todas las pantallas se apagan, y el cerebro, sin su dosis diaria de validación, se queda solo con lo real. Esa abstinencia que duele es la primera señal de desintoxicación. A la fe lo llama prueba. La neurociencia, reajuste dopaminérgico. En ambos lenguajes significa lo mismo: estás volviendo a sentir de verdad. Cuando la presencia de otros se apaga, la de Dios empieza a ocupar el espacio. Y poco a poco, el cerebro entiende que no necesita una multitud para sentirse vivo. Solo necesita una voz que no mienta, una mirada que no huya, una presencia que no se apague. Ahí, entre el impulso de volver al ruido y la calma de permanecer, comienza el verdadero aprendizaje, a recordar que la soledad no es ausencia, sino entrenamiento para la comunión auténtica. Hay un punto en el proceso donde todo parece apagarse. Ya no hay mensajes, ni emoción,
ni ganas de nada. El silencio que antes dolía, ahora pesa, como si el aire se hubiera espesado. El cerebro, privado de los estímulos a los que se había acostumbrado, comienza a protestar. Busca recompensas, repite hábitos, exige la chispa que antes le daba el mundo. Pero Dios no la devuelve todavía, porque antes de darte placer otra vez, necesita enseñarte que lo merece realmente. La dopamina, esa pequeña molécula que celebra cada notificación, cada logro, cada caricia, se desploma. Y con ella se derrumba toda la ilusión de control. Lo que antes parecía vida, era solo excitación. Sin ella, todo parece vacío. Pero ese vacío no es castigo, es restauración. El cerebro entra en un tipo de ayuno, y como todo ayuno, al principio duele, luego limpia, y al final libera. Es el mismo patrón del desierto. Jesús no fue tentado por casualidad en medio del hambre y el silencio. Allí, donde no había distracciones, su mente y su espíritu se alinearon en una sola voz. El enemigo ofrecía estímulos, pan, poder, aplauso, y él respondió con verdad. El cerebro humano, en su lenguaje biológico, hace lo mismo cuando aprende a resistir. Cada vez que eliges no volver al ruido, una conexión vieja muere y una nueva empieza a crecer. Dios reorganiza, así, lo que el exceso distorsionó. Te quita lo inmediato para devolverte lo esencial. Y aunque sientas que todo dentro se está apagando, en realidad, estás volviendo a tu frecuencia original, esa donde la paz no depende del estímulo, sino de la presencia. Cuando el ruido desaparece, el cerebro no se apaga, se reconfigura. Es como una ciudad después de un apagón. Al principio reina la oscuridad, pero luego las luces se encienden una por una, en lugares nuevos, con otro orden. Así ocurre dentro de ti. Las rutas mentales que usabas para huir, las distracciones, las prisas, las conversaciones vacías, dejan de tener sentido. Y en ese espacio desnudo, el espíritu comienza a construir algo que no se ve, pero se siente. No es magia, es biología sagrada. Las neuronas, privadas del estímulo constante, buscan nuevos caminos, empiezan a comunicarse de otra manera, más lenta, más profunda, más consciente. La neurociencia lo llama plasticidad, la capacidad del cerebro de transformarse según lo que vive. La fe lo llama renovación. Sed transformados por la renovación de vuestra mente, son palabras distintas para el mismo milagro, un sistema nervioso que aprende a descansar en la presencia, no en la urgencia. El silencio se convierte entonces en campo de entrenamiento. El cuerpo se adapta a un nuevo ritmo. La mente aprende a escuchar sin responder. El alma a existir sin pedir permiso. Y lo más curioso es que, en medio de tanta quietud, empiezas a sentirte más vivo. El espíritu no trabaja en la superficie, trabaja en la raíz. Por eso a veces parece que nada pasa, cuando en realidad todo se está reordenando debajo. Cuando Dios te deja en silencio, no es porque te haya olvidado, sino porque está rehaciendo los cimientos. Cada pensamiento que se calma, cada emoción que se aquieta, es una piedra que vuelve a su lugar. Y aunque no escuches su voz con palabras, si prestas atención, la vas a reconocer en el ritmo nuevo de tu mente, esa paz que no entiende el mundo, pero que sabe perfectamente quién la sembró. Llega un momento en que el silencio deja de ser pacífico. De pronto, lo que parecía calma se llena de voces en reproches, recuerdos, frases que creías olvidadas. No vienen de fuera, sino de dentro. Es el cerebro abriendo los cajones que nunca quisiste revisar. Y mientras cada pensamiento aparece, algo en ti se resiste. Quieres correr, distraerte, encender cualquier ruido, pero no hay dónde huir, porque el campo de batalla ahora está dentro de la mente. El Espíritu Santo trabaja ahí, entre esas voces. No las calla de inmediato, las deja hablar hasta que entiendas de dónde vienen. A veces el enemigo no es una persona ni una situación, sino una frase que te creíste hace años y que todavía gobierna tu conducta. El cerebro repite esas historias como bucles eléctricos y Dios las interrumpe con verdad. Es incómodo, pero es sanador. El ruido emocional no es castigo, es diagnóstico. Es el momento en que el alma empieza a reconocer que parte de su dolor era ruido ajeno y cuál era silencio propio. Las lágrimas que aparecen sin aviso
no son debilidad, son descargas. El cuerpo suelta lo que el alma ya no puede sostener, y en medio del desorden mental se abre un hueco de claridad. El mismo cerebro que generaba ansiedad comienza a reorganizar sus circuitos, el lóbulo frontal toma el mando, la amígdala se calma, y las emociones pierden poder sobre la verdad. La ciencia lo ve como equilibrio químico, la fe como liberación. Por primera vez en mucho tiempo, te escuchas con honestidad, sin máscaras, sin público, sin miedo. Y cuando la mente se queda sin excusas, Dios habla, no con truenos, sino con la voz más baja que existe, a la que suena idéntica a la tuya cuando por fin dices la verdad. Hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con comprensión. El cerebro no borra lo que duele, lo archiva, y mientras el cuerpo sigue viviendo, esas memorias duermen en rincones donde nadie entra, hasta que el silencio, con su luz lenta, las encuentra. En medio de la soledad, empiezas a recordar sin querer. Una conversación que terminó mal, un rostro que ya no está, una culpa que creías superada. No son castigos, son ecos. El cerebro intenta reorganizar lo que quedó inconcluso. Cada vez que revives un recuerdo en calma, lo reescribes con una emoción distinta. Eso es neuroplasticidad emocional. El pasado no cambia, pero la forma de recordarlo, si en Dios, opera ahí, justo donde el trauma se aferra. No entra con ruido, entra con pausa, no con olvido, sino con sentido. Te hace mirar el dolor, pero desde otro ángulo, uno donde ya no eres víctima, sino testigo. Es el momento en que la mente deja de reaccionar y empieza a comprender. El mismo circuito que antes gritaba peligro, ahora aprende a decir, pasó. Esa transición es sagrada. No hay luz sin esa mirada honesta hacia la herida. Por eso, cuando el silencio te obliga a revivir, no te está castigando, te está acompañando. El espíritu toma la escena que más te dolió y la vuelve lugar de encuentro. Como si dijera, aquí también estuve contigo, incluso cuando no me viste, y cuando lo entiendes, algo profundo se suelta. La mente deja de defenderse, el cuerpo se relaja, el alma exhala. No olvidas lo que pasó, pero ya no duele igual. El recuerdo sigue ahí, pero ahora es semilla, no cadena. Y por primera vez, el pasado deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Después de tanto ruido, el silencio ya no asusta, enseña. La mente, que antes buscaba distracciones, como quien busca aire, empieza a disfrutar de la quietud. Los pensamientos se vuelven más lentos, más nítidos, y por primera vez puedes mirar algo sin necesidad de entenderlo enseguida. El cerebro se adapta a esa nueva forma de mirar. Las redes que antes corrían detrás de lo urgente comienzan a estabilizarse. La atención deja de saltar y empieza a sostenerse. Es como si todo dentro de ti aprendiera a respirar al mismo ritmo. Lo que antes te abrumaba ahora cabe en una sola mirada, y lo que antes necesitaba 1000 palabras se resume en una sensación en presencia. La neurociencia lo llama foco sostenido. La fe lo llama oración, porque orar no siempre es hablarán. A veces es quedarse quieto, mientras algo mayor te observa y te ordena por dentro. Esa quietud activa regiones del cerebro asociadas a la calma y la empatía. Pero lo que realmente sucede va más allá de lo medible. El alma empieza a sincronizarse con el pensamiento de Dios en esa atención profunda. Ya no hay prisa ni miedo, solo un tipo de claridad que no exige respuestas. Y cuando logras mantenerla unos segundos más de lo habitual, algo cambia. No estás rezando con palabras, sino con conciencia. El espíritu habita en ese espacio entre un pensamiento y otro, en esa pausa mínima donde la mente deja de intentar controlar y solo permanece. El mundo se vuelve más lento, pero tú, más despierto, ya no observas la vida desde fuera, sino desde dentro, y descubres que la oración no era un diálogo a distancia, sino una forma de atención, el arte de mirar hacia adentro y encontrar allí la voz que nunca dejó de hablar. Hay un instante en que la ciencia se queda sin lenguaje y la fe lo completa. Los estudios dicen que cuando oras, meditas o agradeces con intención, tu cerebro activa zonas de calma, compasión y propósito. La amígdala, esa que grita peligro, se silencia. El lóbulo frontal, donde decides quién quieres ser,
se ilumina. Y entre ambas regiones se construye un puente invisible, el pensamiento se hace oración, y la oración, pensamiento. La neurociencia lo llama reorganización funcional. La Biblia lo llama renovación de la mente. Dos expresiones para un mismo misterio. Un cerebro que cambia su forma de reaccionar cuando el alma cambia su forma de mirar. Dios diseñó ese mecanismo, no separó lo espiritual de lo físico, los entrelazó. Por eso, cuando oras con fe, no estás imaginando consuelo, estás reentrenando tu sistema nervioso para reconocer la paz. Cada pensamiento de gratitud fortalece una red neuronal. Cada acto de perdón debilita una ruta de rencor. La mente se vuelve terreno fértil, donde el espíritu siembra calma duradera. En ese punto, creer deja de ser un acto ciego y se convierte en biología consciente. Ya no oras para que algo cambie fuera de ti, sino porque sabes que algo está cambiando dentro de ti mientras oras. La fe se vuelve el software que guía la plasticidad del cerebro, y el cerebro, el instrumento con el que la fe se hace tangible. Y entonces comprendes que el milagro nunca fue que Dios interviniera desde afuera, sino que siempre estuvo reprogramando desde adentro, una sinapsis a la vez, una verdad a la vez, hasta que su pensamiento se vuelve tuyo y tu mente, un reflejo del cielo. Llega un día en que te das cuenta de que algo cambió. El mismo mensaje que antes te hería ya no provoca nada. La ausencia de alguien ya no pesa como antes. El silencio, ese que parecía un castigo, ahora es compañía. No sabes cuándo pasó, pero el miedo dejó de tener tanto poder. Eso es un nuevo circuito. Tu cerebro aprendió a responder sin huir, a sentir sin romperse, a pensar sin castigo. Cada decisión, calma. Cada pauso, consciente. Cada oración verdadera se volvió una ruta neuronal distinta. La mente ya no vive reaccionando, responde, y en esa diferencia, tan pequeña pero tan profunda, se esconde toda la sanidad. La ciencia diría que las conexiones se fortalecieron en áreas de autorregulación y empatía. La fe diría que el Espíritu Santo hizo espacio para la paz. Ambas describen lo mismo en un sistema que ya no busca sobrevivir, sino permanecer. Antes tu energía se iba en defenderte, ahora se invierte en entender. El ruido interior se transforma en discernimiento y la culpa en gratitud. No hay relámpagos, ni milagros visibles, ni voces audibles, solo una sensación de orden. Lo que antes era caos, se vuelve armonía. Lo que antes era urgencia, se vuelve propósito. Tu mente, antes fragmentada entre pasado y ansiedad, se reconfigura en presente. Y es ahí cuando entiendes que la verdadera sanidad no es olvidar lo que dolió, sino poder recordarlo sin perder la paz. El nuevo circuito no se nota a simple vista, pero se siente en cada reacción que ya no destruye, en cada pensamiento que se detiene antes de herir, en cada segundo en que eliges callar para escuchar. Esa es la prueba silenciosa de que Dios terminó lo que empezó. Te devolvió el control del alma, para que tu mente vuelva a obedecer al corazón que Él restauró. Un día te despiertas y notas que el silencio ya no pesa. Sigue ahí, pero cambió de color. No es vacío, es espacio. No es ausencia, es habitación. Todo a tu alrededor parece igual, pero por dentro algo se ordenó. El cerebro, después de tanto ruido, se acostumbró a la calma, y el alma, después de tanta búsqueda, encontró reposo. No hubo un instante exacto, ni una señal evidente. Solo fuiste respirando distinto, pensando distinto, reaccionando distinto. El desierto no desapareció. Aprendiste a caminarlo sin miedo, y lo que antes te dolía se volvió terreno fértil. De las grietas empezó a brotar vida, como si cada lágrima hubiera sido agua. Eso es lo que la Biblia llama restauración, y lo que la ciencia describe como equilibrio. Dios no cambió tus circunstancias, cambió tu forma de procesarlas. Tu mente ya no corre detrás del ruido, tu cuerpo ya no confunde soledad con abandono, y tu espíritu ya no busca señales porque ahora vive en la presencia. Esa presencia que no necesita palabras ni promesas, porque basta con saber que está cuando el desierto florece, no hace ruido, solo huele a paz. El mismo lugar donde caíste de rodillas se convierte en altar, el mismo silencio que te hizo llorar se vuelve oración.
Y el mismo Dios que parecía lejos, se revela tan cerca que ya no sabes si estás pensando o escuchando. Entonces entiendes, no era castigo, era proceso, no era pérdida, era preparación. El silencio fue la voz más paciente de Dios, y la soledad, su herramienta más exacta para devolverte a ti mismo. Y así termina el ciclo, el cerebro reordenado, el espíritu despierto, y una nueva voz dentro de ti, tan suave y tan clara, que solo puede venir de quien te enseñó a escuchar